Tierra Santa. Iniciamos un recorrido de peregrinación por los lugares principales relacionados con Jesús de Nazaret en tierra palestina. Galilea, región del norte de Palestina. Acompañamos a un grupo de 15 jesuitas en reciclaje espiritual y de reconocimiento bíblico. Nuestro primer alto es en Tiberíades, ciudad situada junto al lago que lleva su nombre, junto al lago de Tiberíades o mar de Galilea. En Caná de Galilea, iglesia que conmemora la presencia de María y de Jesús en las bodas de Caná. Cántaros para el agua en Caná de Galilea. Nazaret, ciudad situada a 20 kilómetros del lago. Jesús vivió aquí sus primeros 30 años. Un comercio en Nazaret. Iglesia de la Anunciación de Dios a María. He aquí la sirviente del Señor. Y el Verbo se hizo hombre. Escenas del Evangelio en la puerta de bronce. Pasamos al interior de la iglesia. Una galería de vírgenes de diversa procedencia, bajando a la parte antigua de la casa de María. Una cripta en el lugar de la Anunciación. San José en el camino hacia su casa. José y el niño. La Sagrada Familia habitó este lugar. Algunos restos de la casa de José. Celebramos la Eucaristía en la iglesia de San José. Es una fuente de Nazaret donde María vendría a coger el agua, pues es la única en el pueblo. Iglesia ortodoxa de la Anunciación. Vemos el Monte Carmelo, cerca de Haifa. También el santuario del Bab, Centro Mundial del Bahaísmo. Una cúpula de Stella Maris sobre el Monte Carmelo. El grupo en Stella Maris. Haifa, en la costa del Mediterráneo, la tercera ciudad de Israel. Observad la abundancia de las carrocerías Irizar. Cesarea la marítima construida por Herodes el Grande. En tiempo de los romanos y para contentar al César al estilo romano, visitamos un teatro greco-romano reconstruido y utilizado en la actualidad. Ahora embarcamos en el lago de Tiberíades, vemos las ciudades del lago y vamos hacia Genesaret. Atentos a la navegación. Cruzamos otros barcos. Pasamos delante de Magdala, aldea de María la Magdalena, y desembarcamos en Genesaret. Vemos un kibutz en Genesaret. Anuncio de una antigua barca de pesca encontrada sumergida en el lago. En Tabga consideramos el lugar de la primacía de Pedro. Una pancarta informativa: las armas, dice, están prohibidas. Exterior del templo y interior del templo de la primacía. Saliendo del templo vemos un franciscano y caminamos hacia el monte de las bienaventuranzas. Vemos la iglesia de las bienaventuranzas. Es necesario ponerse de acuerdo sobre el programa. Celebrando la Eucaristía en este lugar de las bienaventuranzas, en el momento de la acción de gracias de Joaco, de John Pradep, y una flor de hibiscus en el jardín. Iglesia de las 7 fuentes en Tabga. Se conmemoran las multiplicaciones de los panes y de los peces. En el claustro del lugar, en Cafarnaúm, aldea natural de Simón Pedro y muy frecuentada por Jesús. Primero vemos los restos de la sinagoga de Cafarnaúm, construida en el siglo IV con bloques calcáreos de canteras lejanas y destruida en el siglo VII por los bizantinos, sacada a la luz a partir de las excavaciones de 1905. Vemos también las ruinas de las habitaciones
entre la sinagoga y la casa de Pedro, y la casa de Pedro en ruinas. Encima de las ruinas, parte del santuario de construcción reciente sobre la casa de Simón Pedro, y el interior del santuario, con vitrina central sobre las ruinas. Un capitel de Pedro con las llaves del reino. Frente al altar, un mosaico. Capitel de la curación de la suegra de Pedro. Vista sobre la sinagoga de Cafarnaúm desde el interior. Vista sobre el templo ortodoxo en Cafarnaúm. Subida al monte Tabor en 12 toboganes. Santuario de la Transfiguración sobre el monte Tabor. Entramos en el santuario. Interior del santuario de la Transfiguración. Celebrando la Eucaristía en el Tabor. Vista panorámica del valle desde el Tabor. Jardín del santuario. Un pueblo desde la carretera. Y de nuevo en el bus, mirando hacia atrás. Mirando en el retrovisor a los de la primera fila. Volvemos a ver el monte Tabor en la distancia y nueva vista del lago de Tiberíades desde el hotel. El cuarto día nos ponemos en ruta hacia Jerusalén y Belén. Dejando la verde Galilea, nos acercaremos a la región de Samaria. Entramos en Siquén, actual Nablus, y vemos el santuario ortodoxo del Pozo de Jacob, donde Jesús encontró a la mujer samaritana. Interior del santuario, llegada de los peregrinos, detalle de la cúpula interior, el pantocrátor y el iconostasio, detrás del cual se realizan las celebraciones litúrgicas, detalle de la lámpara central, imagen del pozo y diálogo con Jesús. Un pozo en la cripta de Siquén. Vista de Siquem, actual ciudad de Nablus. Paisaje samaritano, todavía conserva lo verde. Pero comienza ya el desierto de Judea, cada vez más árido. Solo se ven piedras. Javier en el bus. Paisaje claramente desértico. Un cruce de carreteras, vamos hacia Jerusalén. Vemos las palmeras enanas plantadas en el actual Israel por su rentabilidad y otras palmeras más antiguas y más plantaciones de palmeras para dátiles y aceite de palma. Regadío instalado en el desierto de Judea. Es sorprendente lo que se puede obtener. Estamos entrando hacia la zona judía del Jordán, sitio del bautismo en el Jordán. Algunos neófitos van hacia el río. Hemos llegado al río Jordán, en el lugar donde bautizaba Juan el Bautista junto a Betania. Son manifiestas las consecuencias de la toma de aguas río arriba. Grupos de cristianos renovando las promesas del bautismo, otros lo hacen en familia. Tanteo prudente del agua, refrescando los pies con crispín. Otros son más carismáticos, necesitan repetir el bautismo en grupos nuevos. Monasterio greco-ortodoxo de San Juan Bautista del siglo XV, cercano al Jordán. Una ciudad de Judea, Jericó, Betania en Transjordania y la moda en Judea. Es territorio palestino. Nuestro grupo al fondo mirando el paisaje del desierto y el camello comiendo una naranja. Nos acercamos al monte de las tentaciones de Jesús. Descubrimos una vez más la abundancia de buses de carrozados Irizar. Un puesto de venta en el lugar de las tentaciones. Cruce hacia las grutas de Qumran.
lugar de los descubrimientos de los manuscritos llamados del Mar Muerto. Esperamos la proyección del montaje audiovisual. Manuscritos bíblicos del reciente descubrimiento en el siglo pasado. Fueron transcritos por los monjes del desierto entre los siglos III antes y I después de Cristo. Visitamos el sitio de las piscinas de baños rituales, piscina de baño ritual de los monasterios esenios y otras ruinas del lugar. Paisaje lunar en Qumran. Un total de 972 manuscritos o rollos dentro de vasijas de barro fueron encontrados en unas grutas por puro azar por unos pastores beduinos persiguiendo unas cabras perdidas. El Estado Mayor. Más paisaje lunar. Todo esto es muy extraño e interesante. Un alto para la meditación. En las orillas del Mar Muerto, dispuesto a todo, nos encontramos a 450 metros por debajo del nivel del mar Mediterráneo. Las aguas del Mar Muerto son muy salinas, tanto que la densidad permite flotar necesariamente sin ningún movimiento. Lo difícil es mantenerse en pie, pues la tendencia natural es la horizontal. El lodo de los fondos es bien apreciado como ungüento epidérmico. Sombrillas en las orillas del Mar Muerto. Panorama del Mar Muerto, sitio para el descanso. Las duchas son muy necesarias para desembarazarse de los lodos y las sales abundantes. Vamos ya hacia Jerusalén. El paisaje es siempre árido. Distinguimos las primeras casas de Jerusalén. El cementerio judío ultraortodoxo en primer plano. El templo ruso de Santa María Magdalena. Una ladera con casas. La puerta de Sion con impactos de batallas cercanas. Juanjo prepara la lectura de la misa. Celebraremos en el cenaculín de los franciscanos, al no haber acceso al verdadero cenáculo por ser propiedad musulmana. El quinto día en Belén. Vemos la ciudad desde el hotel. Belén, situada a unos 9 kilómetros al sur de Jerusalén. Población de 25.000 habitantes, la mitad musulmanes y la otra mitad cristianos. Lugar importante para los cristianos, pero también para los judíos, al ser lugar de nacimiento y coronación del rey David. Visitamos el templo de la Natividad de Jesús, construido por el emperador Constantino en el siglo IV, templo ortodoxo en restauración actualmente. Columnas de mármol de una sola pieza, traídas desde lejanas canteras romanas. Penetramos en el interior del templo de la Natividad. Capitel de los sueños de José. Capitel de la Sagrada Familia. Icono de la Virgen dando el pecho. Monjas ortodoxas peregrinas en la Natividad. Estamos en la cripta de San Jerónimo, lugar de las traducciones de la Biblia al latín. Lugar conmemorativo del nacimiento de Jesús, según los evangelios de Mateo y Lucas. Peregrinos descansando. Iglesia en el campo de los pastores cerca de Belén. Eucaristía en la gruta de los pastores. Observando el panorama en Belén. Israel ha rodeado la ciudad de murallas y pasos de control para evitar ataques terroristas. Vemos una parte de Belén dentro del muro. Y hacemos una pausa de mediodía en un restaurante de Belén. Entrada al Museo Rockefeller en Jerusalén. Vemos la maqueta de la ciudad, el templo en primer plano y 4 barrios religiosos. Las murallas actuales
Fueron construidas en 1538 por el sultán otomano Suleimán el Magnífico. Tienen un perímetro de 4,5 kilómetros. Su altura varía entre 5 y 15 metros, con un espesor de 3 metros. Jerusalén en vivo. El domo de la roca de Mahoma en el fondo, desde donde subió al cielo. En el fondo, los asentamientos judíos y el muro. Judíos ortodoxos paseando. En el monte Sión entramos en el cenáculo, situado en la parte alta de la casa, lugar de la última cena, pero también de 2 apariciones de Jesús y de oración en espera del Espíritu Santo, vista desde la terraza encima del cenáculo. En el piso inferior está la tumba del rey David, venerada por los judíos ortodoxos, y en el patio de salida la estatua del rey David. La policía vigila los lugares. La puerta de Sión acusa los impactos de batallas anteriores. Niños jugando en las calles de la ciudad vieja. Enamorados judíos guardando la distancia. Mural del Cardo, la gran avenida central de Jerusalén la Vieja. Ilustración del Cardo del Jerusalén antiguo y un guitarrista callejero. En las escaleras del monte Sión, las mujeres leen la Biblia y mendigan de paso. Entrada al muro de las lamentaciones, se ve por detrás la explanada musulmana de las mezquitas y el paso a algunos judíos ortodoxos. Ante el muro la oración se hace evidente. Señor, que todos sean uno, y que allí donde yo esté, estén ellos conmigo. El día 6 subimos al Monte de los Olivos. Entramos al sitio de la ascensión, según Lucas, el grupo a punto de entrar al lugar. Esto vio San Ignacio y volvió al día siguiente. Es el lugar de la oración del Padre Nuestro, una capilla al aire libre y el interior de la cripta. El Padre Nuestro en lenguas diversas, también en euskera, también en gujarati. Vista panorámica desde el Monte de los Olivos, muralla, Valle del Cedrón y cementerio judío ultraortodoxo. El domo de la roca de Mahoma, en donde fue elevado al cielo. Y una siesta compartida. La mezquita de Al-Aqsa data del año 687 en el Imperio Otomano. Un camello interesado. Cementerio palestino musulmán. Entrada Dominus Flevit, lugar en el que el Señor lloró a la vista de Jerusalén. Olivos jóvenes y un oriental leyendo la Biblia. Necrópolis judeocristiana de los siglos I y II. El interior del local con restos de sepulturas. Entrada a una de las tumbas. Una panorámica con cementerios judío y musulmán. Bajada del Monte de los Olivos. Observamos las cámaras de vigilancia. Iglesia ortodoxa de la tumba de la Virgen María. Un detalle de la entrada. Y la bajada de la iglesia de la tumba. Olivos milenarios del huerto de Getsemaní. Se conservan 8 más antiguos. Celebración en la capilla Gruta del Prendimiento de Jesús.
fachada de la iglesia de la Agonía, construida en 1917 al final de la Gran Guerra, con participación de los países vencedores. Interior de la iglesia de la Agonía de Jesús en Getsemaní. En la iglesia de la Agonía el retablo. Un detalle del retablo. Y la roca de la Agonía y de la oración de Jesús. La roca de la Agonía es venerada por los peregrinos. El beso de Judas. Una bonita talla de madera de Cristo en cruz en la entrada de la iglesia. Explicación de las tres basílicas, la bizantina, la de la Cruzada y la nueva, construidas cada una sobre las ruinas de las anteriores. Consejos de la abuela a su nieto. Un pope ortodoxo entre los peregrinos. Cementerio cristiano en el lecho del Cedrón. Esperamos nuestro autobús con los comentarios de Juan. Rampa de subida hacia la casa de Isabel y Zacarías en Ein Karen y entrada al santuario de la Visitación. María también se puso en ruta para visitar a su prima. Encuentro de las dos mujeres embarazadas. Dichosa tú que has creído. Un atrio en el santuario. Y el canto del Magnificat en lenguas diversas, también en castellano. Escultura del encuentro. El lugar del nacimiento de Juan Bautista, distante de la casa de Isabel y Zacarías. Bajando la rampa se conmemora el lugar de su nacimiento y desde el bus encontramos de nuevo las murallas. Por la noche volvemos a la Basílica de la Agonía para una hora santa de oración. Detalle de la verja, de la roca de la Agonía. En la oración ante la roca y con Crispín Mukiai. El día séptimo nos ponemos en ruta hacia la Vía Dolorosa, balcón florido en lo alto. La iglesia de Santa Ana, situada en el barrio musulmán de la Ciudad Vieja, se encuentra en los alrededores de la piscina de Betesda. Este es el interior de Santa Ana. María Niña con su madre en la Basílica de Santa Ana. Entrada al Litóstrotos y Etzeomo, donde Jesús fue condenado y maltratado, lugar regentado ahora por la comunidad del Camino Nuevo. Plano de Jerusalén actual, con las 4 zonas: verde musulmana, roja cristiana, amarilla armenia y azul judía. Jerusalén en el siglo VI, en la época bizantina. Comenzamos el Vía Crucis. Vidriera conmemorativa de la flagelación. En la cuarta estación contemplamos las caídas de Jesús. En la quinta estación, encuentro de Jesús con Simón de Cirene. Un franciscano japonés nos da acceso a la sexta estación. Otro alto para la oración. Lugar del Patriarcado Copto Ortodoxo. Sitio de la Crucifixión. Lugar de reposo u oración. Santo Sepulcro. Entrada en la Basílica del Santo Sepulcro. Las habituales lámparas e incensarios de las iglesias ortodoxas. Celebramos la Eucaristía en la Capilla de los Cruzados. Representación del descendimiento. Deposición para el embalsamamiento. Piedra sobre la que, según la tradición ortodoxa, se realizó el embalsamamiento. Conducción al sepulcro. Lugar del Santo Sepulcro. Mirando el monumento actual, resulta difícil imaginar el aspecto de este lugar casi 2000 años antes. Fue el lugar de muchas y largas guerras entre el poderío de cristianos y musulmanes. A partir del siglo IV, este sitio se ha convertido en el punto central de la historia de Palestina. El interior ha sido revestido de mármoles y decoraciones varias. Puerta de Damasco
construida por Suleimán el Magnífico en 1542 durante el Imperio Otomano. Mujeres de Jerusalén con diferentes atuendos. Niños de Jerusalén. Recapitulando, delante de la Basílica de la Agonía, detrás aparece la de María Magdalena y de nuevo en el autobús. Explanada del Templo Antiguo. Al otro lado del Muro de las Lamentaciones veremos la explanada de las mezquitas, capiteles antiguos en la explanada de las mezquitas y lugar previsto para abluciones rituales. La mezquita de Al-Aqsa, construida en el 710 por los omeyas, es la más grande de Jerusalén. Puede albergar a 5.000 personas dentro y alrededor de la mezquita, desde donde Mahoma, según la tradición, ascendió a los cielos acompañado por el arcángel San Gabriel. Acceso a la mezquita del Domo de Mahoma o del Templete de la Roca, encargada por el califa omeya Abd al-Malik a finales del siglo VII, para cubrir el espacio sagrado del monte Moria. Arcos de acceso. Está construida sobre la parte más alta del monte Moria, que es donde los judíos y los cristianos creen que Abraham estaba dispuesto a ofrecer a su hijo Isaac como sacrificio a Dios. Fachada preciosista de mosaicos decorativos y azulejos no figurativos, textos del Corán en la parte superior. Nuestro grupo peregrino. Recapitulando la jornada en la parte vieja. Una visita a la aldea de Maús, un lugar de grandes emociones. El día 8 es el último día. Vamos camino del aeropuerto Ben Gurión en Tel Aviv. Visitaremos la comunidad jesuita en Jerusalén Extramuros, casa residencia de la Compañía de Jesús. José María Ábrego ha sido nuestro guía bíblico durante todo el trayecto. Descubrimos nuevas grutas antiguas en los campos de alrededor. Una tumba judía típica de la época con puerta redonda giratoria. Un ángel. ¿Por qué buscáis al vivo entre los muertos? Seguimos interiorizando lo recibido, poniendo en juego la imaginación para dar sentido a lo que no se ve. Juanjo ve difícil asimilar todo en tan poco tiempo. Javier se lo toma con tranquilidad, interiorizando. Iglesia de Santa Elena, madre de Constantino, primer emperador cristiano de Roma. Cubos modernos de Jerusalén sin ser de moneo. Y un tranvía de la CAF no solo se ven en Bilbao. Los símbolos conviven muy cerca unos de otros, no tanto las personas. Un sistema de calentamiento solar de agua presente en muchos tejados de Jerusalén. Mirando lejos desde la azotea. Los primeros colonos judíos llegados a Palestina después de la proclamación del Estado de Israel fue en 1948. Hacia el aeropuerto Ben Gurión en Tel Aviv. Ya miramos hacia el cielo. Vamos volando por encima de Chipre. ¿Será la ciudad de Amatunte? Este es el monte Olimpo en Chipre, 1925 metros. Iniciando el descenso, entrando en las nubes y fin.